Ok, objetivo del día de hoy para esta clase de este día, lunes 17 de agosto. Continuamos con lo que es la unidad de geometría, pero ahora ya comenzaremos a trabajar un nuevo tema. Y ese tema tiene por título el teorema de Pitágoras. Por tanto, el objetivo del día de hoy es definir y aplicar el teorema de Pitágoras. En matemáticas, nosotros tenemos múltiples y muchos teoremas, ¿ya? Cada cual de ellos está enfocado en un contenido, cada uno de ellos está enfocado en una área. Por lo tanto, cada teorema se va a aplicar según lo que esté y para lo que esté demostrado. Tenemos que tener en consideración que en la geometría nosotros tenemos muchos teoremas que nos sirven para circunferencia, eh, teorema Euclides, el mismo teorema de Pitágoras que lo vamos a ver ahora, entre otros. Bueno, para ver un breve momento histórico, si lo podemos llamar, de dicho teorema, esto se asemeja aproximadamente al año 1500 antes de Cristo, que empezaron los estudios del teorema, ¿ya? Ahí más o menos usted tiene la parte histórica de dicho teorema. Bien, acá cada año, tras la inundación del Nilo, los agremisones debían delimitar nuevamente los campos. Era necesario trazar direcciones perpendiculares hacia mediante triángulos rectángulos. ¿Ya? De acá proviene la palabra geometría. Entonces, acá en esta parte histórica que estamos viendo de momento, nosotros tenemos eh, acá un concepto que nos va a ser muy útil. ¿Qué significa perpendiculares? ¿Quién me lo puede, por favor, definir? ¿Qué significa perpendiculares? Si alguien me lo puede escribir ahí. ¿O qué es lo que usted entiende por perpendiculares? Que me lo puede escribir ahí en el chat. ¿Qué es lo que usted entiende por perpendicular? ¿Será lo mismo perpendicular a paralelo? Perpendicular, me dice vertical, Catalina, ya. Antonia Tobar, hola profe, perdón por la demora. No se preocupe. Lo importante es que llegó. Entonces, ¿cuál es la perpendicular? Perpendicular? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que usted tiene en conocimiento de eso? Florencia es cuando una línea corta la mitad por la otra, por decirlo así. Ya. Si bien eh, perpendicular, si lo podemos definir, no tan matemáticamente, sino para que lo podamos entender y ya luego podemos hacer una definición formal matemática. Es cuando usted tiene dos rectas que se cruzan y entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Entonces, perpendicular, dos rectas que se cruzan, ¿ya? Y entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Eso es perpendicular. Y paralelo, que más o menos sería lo opuesto de perpendicular. Paralelo habla simplemente de dos rectas que nunca se van a tomar en ningún punto. ¿Ya? Bien.
Bueno, después la parte histórica de geometría, del derivado de donde viene dicha palabra. ¿Ya? Entonces, respecto a lo anterior de lo que tenían que trazar rectas perpendiculares, se armaba algo así como lo que está aquí en pantalla. ¿Ya? Bien, y aquí está el, el personaje eh, histórico que muchas veces lo hemos y que lo hemos utilizado en matemática, que es Pitágoras. ¿Ya? Dice, escuela pitagórica, matemática y música, no bastaba comprobar que algo ocurría. Por ejemplo, de 3, 4 y 5, que es rectángulo, que es un triángulo rectángulo. Quería saber por qué, ¿ya? O sea, usted no solamente basta con decirle pasa esto, esto y esto, no, usted, él, Pitágoras tenía el pensamiento de saber por qué pasaba eso, por qué se deducía eso, por qué se decía eso, ¿ya? Y llegamos al teorema de Pitágoras. Bien, tenemos teorema de Pitágoras que lo primero que vamos a anunciar es el enunciado algebraico, que es lo que la parte algebraica me dice del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y esto me dice lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Antes de explicar lo que aquí quiere decir, quiero y preguntar qué es lo que significa un triángulo rectángulo. ¿Qué me puede ahí, por favor, eh, escribir? ¿Qué es lo que usted entiende por un triángulo rectángulo? 60, 90, 60. Ya, ya, pero en sentido, ¿cuál es la característica principal de un triángulo rectángulo? Lo cual ahí Fernanda me está dando una característica principal. Florencia tiene que tener un ángulo de 90 grados. Perfecto, perfecto. Entre, la, entre lo que nos aporta Fernanda y Florencia, entonces vamos a hacer la definición de triángulo rectángulo. La característica principal de un triángulo rectángulo es que sí o sí debe tener un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y el ángulo de 90 grados yo lo voy a identificar mediante eso, mediante ese cuadrado. Mediante el cuadrado yo entonces identifico un triángulo rectángulo. Si yo me encuentro visualmente con dicho cuadrado, entonces yo sé que tengo un triángulo rectángulo. Lo tengo, con eso ya tendría claridad por completo que yo tengo un triángulo rectángulo. Bien, y el teorema de Pitágoras, ojo, se va a aplicar solamente en triángulos rectángulos. Si hay otro tipo de triángulo que no sea rectángulo, entonces el teorema no se puede aplicar. Profe, ¿hay alguna excepción? Ninguna. Solo para triángulos rectángulos. Si no es triángulo rectángulo, el teorema no se aplica. No sirve para eso. ¿Ya? Y aquí habla de dos conceptos. O tres conceptos, que cuál el primero ya lo trabajamos.
El primero ya lo estudiamos, que es el triángulo rectángulo. Después me habla de hipotenusa y me habla de catetos. Me habla de hipotenusas y me habla de catetos. Pregunta, ¿alguien tendrá alguna noción de lo que es una hipotenusa y además de lo que es un cateto? Fernanda, hipotenusa es altura, ¿no? No necesariamente. Hay en ocasiones que es la altura, pero no necesariamente. En este caso, claro, sería la altura, sería la B. La altura en este caso sería la Jorge, el ángulo opuesto al triángulo rectángulo. Perfecto. Fernanda, catetos C y A. C y A. Vamos a ver entonces. Así que tendríamos catetos C y A. Ya. Eh, vamos, antes de dar el detalle del teorema de Pitágoras, eh, lo que conlleva el teorema, vamos a definir dónde están los catetos y la hipotenusa. Y qué son, dónde se encuentran en un triángulo. Ya. La hipotenusa, ojo, y con esto nosotros vamos a tener la claridad de poder eh, identificar, lo que es un cateto y la hipotenusa. Partamos por la hipotenusa. La hipotenusa, la hipotenusa va a ser siempre el lado opuesto que está al ángulo recto o del ángulo recto, ¿ya? El lado opuesto al ángulo recto. ¿Qué quiere decir eso? Si acá yo tengo mi ángulo recto, lo que a mí me quiere decir la hipotenusa, que la hipotenusa se va a ubicar al frente de él, es decir, C, ¿ya? Entonces, mi ángulo, mi ángulo recto, por lo tanto, el lado que está al frente, el lado que está al frente va a ser mi hipotenusa, la C. ¿Se entiende cómo identificarla? Usted primero se fija en el ángulo recto y lo que está al frente. Listo. Esa sería su hipotenusa. Por lo tanto, los otros dos lados que quedan entre comillas libres serán los catetos. ¿Ya? Esa es la forma de poder identificar una hipotenusa y los catetos. Entonces, siempre el lado que está al frente del ángulo recto, hipotenusa, al frente, ¿ya? O que está opuesto. Y los otros dos lados del triángulo se llaman los catetos. Bien, entonces acá, el C sería la hipotenusa, el A podría ser mi cateto 1 y el B podría ser mi cateto 2. O bien, el C sería mi hipotenusa. Ojo, la hipotenusa nunca va a cambiar en un triángulo. Nunca. Nunca cambiará una hipotenusa en un triángulo. Siempre se va a ubicar en el mismo lado. Los nombres de los catetos, cateto 1, cateto 2, pueden variar. Porque yo en un comienzo dije que cateto 1 es A y cateto 2 es B. Pero quizás alguien de ustedes está trabajando y me dice, no, profe, el cateto 1 es B y el cateto 2 es A.
está en todo su derecho a poder hacer eso. Y eso está bueno, ¿ya? Pero lo que sí no cambia es la hipotenusa. La hipotenusa no cambia. Eso es fijo. Bien, dudas, preguntas o consultas de esto, de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Algo que tenga que volver a repetir, la identificación del cateto, la hipotenusa. Antonia, Benjamín, Catalina, Clemente, Eyal, Felipe, Fernanda, Florencia, Sofía. Algo que tenga que volver a repetir. Ok, para continuar entonces. Entonces continuamos. Algo que no haya quedado claro. Bien, seguimos entonces. Ya. La parte entonces algebraica me dice, y ahora armamos el teorema. Me dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos, a los cuadrados de los catetos. Perdón. ¿Qué quiere decir eso? La hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería C, no siempre va a ser C. Yo puedo escribir cualquier letra. Lo importante es que acá nosotros sepamos identificar la hipotenusa. Yo puedo escribir H, puedo escribir X o puedo escribir la letra cualquiera sea del abecedario. No siempre se va a limitar a C, no siempre se va a limitar a H. Quizás yo quisiese poner una letra M, y esa letra M va a ser mi hipotenusa, ¿ya? Para que no siempre nos encerremos que el teorema va a ir siempre ligado a una letra. Entonces me dice, hipotenusa al cuadrado, que sería ahí, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y ese es el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay en ocasiones que a usted le van a dar el valor de la hipotenusa y de un cateto, por tanto tendrá que obtener el valor del otro cateto. O quizás le den el valor de los catetos y usted tenga que obtener el valor de la hipotenusa. Luego, cuando ya resolvamos ese ejercicio, vamos a ver cuál es la forma de resolver. Y aquí también se aplica un concepto que lo vimos en marzo, que es la raíz. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ver con más detalle. Bien, teorema de Pitágoras, pero ahora el enunciado geométrico. Antes habíamos visto el enunciado algebraico. Dice entonces, en todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. ¿Qué significa eso? Que el área de ese cuadrado, recuerde que el área de un cuadrado es lado por lado. Eso, el área de eso, más el área de eso, ¿ya? De ese cuadrado, va a ser igual al área de este cuadrado grande, ¿ya? El área del cuadrado amarillo es A cuadrado. El área del cuadrado verde es B cuadrado y el área del cuadrado celeste es C cuadrado. Dice, los dos enunciados son equivalentes. Hoy se conocen unas 200 demostraciones diferentes de este teorema. ¿Ya? Dicho teorema se puede demostrar. Todo teorema se debe demostrar. Todo teorema debe ser demostrable. Si no, no entra en la categoría de teoremas. Siguiente. Dice, los antiguos egipcios no conocían el teorema de Pitágoras como resultado general, solo aplicaban en un caso de los lados 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece acá? Ahí tiene un cuadrado al lado 3. Entonces, 3 al cuadrado. Bien. Y 3 al cuadrado le da 9.
¿ya? Luego tenemos acá, un cuadrado al lado 4, 4 al cuadrado, 16. Y luego debería, por el teorema al cual se anunció en un momento atrás, esto debería dar 25. Y ciertamente es 25. ¿Por qué? Porque es un cuadrado de lado 5. ¿Y qué es lo que acá está explicado? ¿Ya? Cuadrado al lado 3, cuadrado al lado 4 y cuadrado al lado 5. Bien. Vicente Basi. Hola Vicente. No me podía conectar, por eso estoy con la Yaque. Bien, bien. Lo importante es que eh, se pudo conectar y ya ahora a prestar mucha atención en la clase. ¿Ya? Bien, listo. Los cuadrados construidos, tomados como lados, los catetos pueden recortarse como usted ve en la figura. ¿Ya? Aquí es la forma para poder comprobar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Solamente eso. En efecto, es decir, lo que tenemos acá, no resulta esto de aquí. ¿Ya? Ahí está la comprobación en temas de figura. Parte de historia. Ahí también tenemos parte de historia que no lo vamos a profundizar mucho. ¿Ya? Entonces, tenemos teorema Pitágoras en su enunciado algebraico nos habla que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el enunciado algebraico. Y el enunciado geométrico me habla que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Entonces ahí usted ve la diferencia entre el enunciado algebraico con el enunciado geométrico. Ahí usted puede ver la diferencia de ello. Y bueno, y ahí está la representación de la cual estuvimos trabajando hace un momento atrás. Bien, eso es en general el teorema de Pitágoras. Eso es en general. Entonces quiero ver algunos ejercicios, ¿ya? Y ya con esos ejercicios que vamos a trabajar, y bien yo el primer ejercicio lo quiero realizarlo yo realizar el primer ejercicio, y luego usted realizará el segundo ejercicio para así ya ir resumiendo y también dando paso para poder aclarar dudas, consultas respecto a la clase, respecto a las guías que se debe entregar hoy o de algún tema en particular o general. Bien, ejercicios de aplicación, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Yo voy a explicar el primero, pero antes de eso, de explicar el primero, lo voy a ir haciendo, antes de mostrar la solución, quiero ir que usted me puede identificar algunos puntos. Caso del primero, estamos viendo el primero. El primer ejercicio, ¿qué es lo que se me está pidiendo? Teniendo en claro que aquí se forma un ángulo 90 grados. No sale la nomenclatura, debiese salir. Esa es la transformación de cuando sube la presentación. Pero tiene que sí o sí salir o dar por enunciado. ¿Qué es lo que se está pidiendo acá? ¿Qué sería mi X? ¿Quién me puede decir, por favor?
Bien, lo que se está pidiendo acá es calcular la hipotenusa. Recordando que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Bien, eh, tanto Jorge como Florencia están en lo correcto. Lo que se pide es la hipotenusa. Eh, bien, ¿qué son 5 y 7? ¿Qué nombre tienen esos números? Siempre enfocado en el ejercicio. Catetos. Por tanto, yo puedo decir que el cateto 1 es 5 y el cateto 2 es 7. Cateto 1, cateto 2. O también puedo decir que el cateto 1 es 7 y el cateto 2 es 5. Que da exactamente lo mismo. Bien, vamos entonces a resolverlo. Dice, se trata de un triángulo rectángulo cuyos lados miden X centímetros la hipotenusa, que es lo que se está pidiendo, y 5 y 7 centímetros los dos catetos. 5 y 7 centímetros ambos catetos. ¿Ya? De principio no lo generalizamos diciendo el cateto 1 mide esto, el cateto 2 mide el otro. Solamente lo generalizamos y decimos que el cateto 1, los dos catetos miden 5 y 7 centímetros. Bien, para poder calcular la hipotenusa, entonces debemos aplicar el teorema de Pitágoras, que me dice hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Solamente hasta lo que he explicado en este ejercicio para desarrollar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Jorge nos dice que no, Florencia dice que no, Clemente que no. Bien, sigamos entonces. Entonces, aquí nosotros representamos el teorema de Pitágoras, ¿ya? Lo aplicamos en su forma general. Entonces ahora hay que ir resolviéndolo, hay que ir desarrollándolo. Y para desarrollarlo, tendríamos lo siguiente. Resolvemos. X cuadrado queda como X cuadrado, 5 al cuadrado, 25, 7 al cuadrado, 49. Lo que nos llega que X cuadrado es igual a 74. Ojo, X cuadrado es igual a 74, porque eventualmente en una prueba o en alguna actividad con alternativa, lo más probable es que el 74 esté dentro de las alternativas. Pero el 74 no es la respuesta, porque el 74 es igual al X cuadrado. Y yo necesito obtener el X solamente. Solo el X necesito obtener. No necesito obtener eh, otro punto. No necesito obtener otro punto. Necesito obtener el X solamente. Entonces, para poder obtener mi X, entonces lo que aquí tengo que hacer yo, aplicar raíz cuadrada. Por tanto, extraigo raíz a ambos lados de la ecuación y el X, bueno, el X cuadrado quedará como X y el 74 ahora pasaría a ser raíz de 74. Para efectos de ejercicio de la clase y de la materia y de la asignatura en este año, si es posible calcular y si la raíz es exacta, calcúlela. Si no, déjela expresada. En este caso, si esto hubiese sido un ejercicio de prueba, a mí me basta que usted me deje y me diga que el X es igual a raíz de 74. Con eso a mí me basta y me sobra. Ahora, si usted lo calcula, sería mucho mejor. Entonces, el valor de la hipotenusa en este caso es raíz de 74. Bien, dudas, preguntas, consultas.
y les voy a dejar el último ejercicio para que lo pueda resolver usted. Yo le doy unos minutitos para que lo pueda resolver y con eso ya hacemos el resumen de la clase y daríamos por finalizada la clase para poder responder ya dudas que usted tiene al respecto. ¿Ya? Bien, por favor, por favor, usted va a realizar este ejercicio, el número S. Ese ejercicio va a realizar. Realice ese ejercicio, le doy unos 2 minutitos y me dice cuánto es el valor de X. Y luego yo también ciertamente voy a mostrar el desarrollo. ¿Ya? Ese ejercicio, por favor, lo realiza ahora. Les doy 2 minutos y pregunto. Fernanda sería raíz de 2. Esperemos un minutito y medio para poder contestar eso. Así eh, pueden haber alguna otra respuesta. Fernanda, raíz de 2. Jorge le dio 1. Ahí esperemos un poquito más para que nos pueda dar alguna otra resultado. Ya. Veamos la respuesta. Veamos la respuesta. Y la respuesta nos dice lo siguiente. Fernanda, profe, en el triángulo de abajo puede dar 0. En el... ¿Usted se refiere a este de acá?
que dé cero el resultado de la X. No, no, porque si no, no tendría medida. Tiene que sí o sí dar una medida mayor a cero. Y también positiva. ¿Ya? Bien. Expliquemos entonces este ejercicio. Tenemos hipotenusa 2, cateto 1x y cateto 2x. ¿Ya? Aplicando el teorema de Pitágoras, eh, tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso los catetos son iguales, ¿ya? Entonces, en otras palabras, este es un triángulo rectángulo isósceles. Isósceles, ¿ya? Resolviendo tenemos 4 es igual a 2x cuadrado y tenemos que x cuadrado es igual a 2. Por tanto, tendríamos que obtener el valor de x. Y ahí lo hacemos extrayendo raíz. Por lo tanto, el x es igual a raíz de 2. Raíz de 2. Ese sería el resultado. ¿Ya? Ese sería el resultado de ese ejercicio. ¿Dudas, preguntas, consultas con este ejercicio? Bien, eso en general lo que es teorema de Pitágoras, ¿ya? Y con los ejercicios de, de aplicación que se pueden obtener y que ya a la próxima clase vamos a trabajar con muchos más ejercicios, tanto de aplicación, de aplicando dicho teorema de Pitágoras.